Bueno, damos inicio a nuestro Facebook Live del día de hoy, cuyo tema será ¿qué tiene por decir el derecho administrativo en el contexto de la pandemia por el COVID-19? En el día de hoy nos acompaña el profesor de nuestra facultad, el profesor Hernán Darío Vergara Mesa. Él es abogado, especialista en Derecho Administrativo y doctor en Derecho. Es profesor de nuestra facultad también del curso de Derecho Administrativo. Profesor Hernán Darío, muchas gracias por aceptar esta invitación. Le presentamos la más cordial bienvenida y tiene usted la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a la Coordinación de Extensión de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, a sus directivas, y bueno, por brindarnos este espacio para compartir algunas ideas que posiblemente pueden ser pertinentes para entender la pertinencia de una disciplina como el derecho administrativo en un contexto tan especial como el que tenemos en este momento. Quizás cuando ustedes recibieron la invitación a esta conversación, posiblemente se extrañaron porque se formuló a forma de pregunta, y es que tiene por decir el derecho administrativo durante esta pandemia. Pues cualquiera diría, tiene todo por decir. Realmente el derecho administrativo es la cara más visible que tiene, si realmente dimensionamos lo que está pasando, es la cara más visible que tiene el Estado en este momento, y es el ordenamiento que quizás se está operando en mayor medida en la actualidad. Yo solamente quisiera hacer como énfasis en algunas cosas que me parecen importantes, no solo pues con la idea de demostrar quizás los objetivos que tendría el derecho administrativo en un contexto como estos, sino también porque a la larga estas conversaciones también tienen un sentido muy pedagógico frente a nuestros estudiantes, frente a nuestros egresados, y quizás es muy importante entonces poner la disciplina en sus bases fundamentales frente a una situación tan especial como esta. Entonces, lo que yo quisiera un poco tratar es lo que significa una disciplina como el derecho administrativo en un contexto de pandemia por el COVID-19, un contexto que se muestra de una manera muy particular porque hay una producción normativa, tanto de carácter legal como normativa, sin precedentes, inusitada. La verdad, pocas veces se había conocido algo sobre el particular. Hay una inflación normativa enorme que definitivamente angustia, y que tiene diferentes dimensiones. Esas dimensiones que pueden ser prestacionales, porque el Estado de alguna manera está velando porque las personas se cuiden, las personas se aíslen, las personas tengan los medios necesarios, posiblemente no todos, pero sí una buena cantidad, y ojalá las personas más vulnerables tengan los medios necesarios para subsistir durante este tiempo en el que sus actividades regulares no se van a poder desarrollar. Una actividad muy intensa desde el punto de vista regulatorio de todos los sectores, al punto que podríamos decir que gran parte de la normatividad que se ha emitido durante este tiempo es una normatividad que ha suspendido el orden jurídico colombiano prácticamente en todos los sentidos, y en el derecho administrativo con mayor razón. Y obviamente una dimensión de policía administrativa que es quizás la cara más visible de todo esto, mediante la cual pues se establecen una serie de restricciones a los derechos, a las actividades, a todos estos derechos de libertad y de igualdad de los que normalmente nosotros gozamos en la normalidad. Entonces, ese es un contexto en el que sin duda vale la pena preguntarse por la pertinencia del derecho administrativo particularmente. El derecho administrativo tiene una cantidad de facetas, y todo eso se está moviendo de una manera tal que parece un caos. Es muy desordenado todo lo que se está dando, porque son muchas dimensiones, como lo acabo de mencionar, y muchos sectores los que están siendo intervenidos, sino todos los que se refieren a la vida social de los colombianos. Entonces, lo que yo quisiera plantear es que quizás el papel que cumpliría una disciplina como el derecho administrativo en un momento como estos es interpelar
a las autoridades, es interpelar esta crisis desde sus ideales básicos. Y yo quisiera recordar, porque es probable que a uno dentro de la especialidad se le vayan olvidando cuáles son como esas bases fundamentales del derecho administrativo. Y el derecho administrativo tiene, digamos, dos grandes ideales. Los ideales de eficacia, que tienen que ver propiamente con la satisfacción de los intereses generales, con la consecución y con la garantía de una serie de derechos colectivos que, como el orden público, se tienen que, digamos, realizar durante periodos como estos especialmente. Esa es una de esas caras que se han dado en llamar, que uno podría identificar con una obligación de hacer, una obligación de actuar por parte del Estado, en donde el Estado entonces realiza una cantidad de, digamos, de acciones tendientes a lograr la satisfacción de eso, pues que también de una manera un poco difusa se denomina interés general. Y el otro ideal es el ideal del control, es decir, es una faceta más de control, de contención del poder público, bajo la idea de que hay que proteger los derechos individuales. Se trata entonces de limitaciones que se imponen. El derecho administrativo prevé una serie de restricciones, de limitaciones a la capacidad de actuar de las autoridades públicas en materias que normalmente en las que normalmente no tenemos limitaciones los particulares, y eso con la idea también de proteger los derechos de libertad, fundamentalmente de los ciudadanos. La cara o ese ideal de eficacia, la doctrina francesa la denominaba de una manera muy particular, una derogación en más del derecho común. Una derogación en más, ¿por qué? Porque si la idea es que el Estado, con miras a lograr esa eficacia en la satisfacción de los intereses generales, debe tener la posibilidad de actuar para satisfacerlos, entonces debe obrar con poder. Necesariamente hay que concederle prerrogativas, hay que concederle poderes, y eso implica entonces chocar con los particulares, y eso es a lo que entonces la doctrina francesa fundamentalmente ha llamado la derogación en más que caracteriza el derecho administrativo. Y eso es lo que da lugar a que uno pueda hablar, por ejemplo, de una faceta como de la autotutela, la posibilidad que el Estado tiene de declarar sus propios derechos e incluso de ejecutarlos, sin que las personas tengan que consentir y sin que tengan que intervenir los jueces de la República. Entonces esa derogación es más, es la cara de la acción, es la cara del poder, es la cara que pues, normalmente se le está viendo al Estado durante esta pandemia. En cambio, la otra es esa faceta y ese ideal del control, mediante la cual se intentan proteger los derechos de las personas, es a lo que la doctrina francesa también denomina derogación en menos. Una derogación en menos es porque implica entonces una limitación mucho más intensa a las autoridades de lo que normalmente ocurre con los particulares, justamente para tratar de controlar esa contracara, perdón, de la derogación en más, controlar el ejercicio de poder. Yo de alguna manera diría que si el derecho administrativo tiene en este momento una pertinencia en la actualidad, es para interpelar, es para preguntar, es para discutir a las autoridades públicas su acción desde estas dos grandes facetas. ¿Qué es lo que pasa? Que esos dos ideales o ideas básicas del derecho administrativo confluyen fundamentalmente en un mismo principio, y es el principio de legalidad. Este principio tiene la capacidad de articular estas dos grandes facetas, estos dos grandes papeles, estos dos grandes principios del control y de la eficacia del Estado, y sirve justamente y los articula precisamente por una razón, porque sirve como es la que representa la cobertura de la acción del Estado, el marco dentro del cual el Estado se puede mover. Las autoridades públicas pueden adoptar medidas, pueden actuar, pueden intervenir, pueden restringir, pueden prohibir, y bajo el modelo de legalidad que nosotros tenemos, pues no existe ninguna posibilidad de que una autoridad pueda realizar algo que no esté previamente autorizado por las normas legales. Las formas de autorización pueden ser diversas, pero
pero de alguna manera siempre debe haber una cobertura legal a su actuación. Entonces, el principio de legalidad para ese ideal de la eficacia, donde el Estado tiene que hacer y normalmente se comporta como poder, lo que hace es ofrecerle una cobertura legal. Por eso es algo que se articula también con el ideal de control. ¿Por qué? Porque ese marco que sirve de base a la acción del Estado es el mismo marco de legalidad que servirá para hacer el control. Entonces, ¿por qué? Porque por supuesto que uno no puede reprocharle a las autoridades públicas una acción que esté respaldada en las normas legales. Por eso las normas legales van a ser el referente de la acción, pero también el referente del control, de la contención. ¿Qué es lo que nosotros vemos en este momento? Un componente, un frente muy fuerte, prácticamente decidido de este principio de eficacia. A como del lugar se debe lograr contrarrestar esta crisis, intentando enfrentarla mediante tomando las medidas más eficaces que se puedan, y eso ha implicado un fuerte ejercicio del poder público. Y ello utilizando fundamentalmente un concepto que más adelante voy a mencionar, voy a tratar de demostrar, que es el de orden público, mediante los cuales se toman medidas para satisfacer digamos, derechos colectivos como la tranquilidad, la seguridad y fundamentalmente la salubridad. La medida de aislamiento obligatorio y la nueva estrategia de aislamiento inteligente, pues a la postre lo que están intentando es satisfacer eso, y ustedes han visto y de pronto han escuchado en las noticias y han leído los decretos correspondientes, pues ahí se ha enfocado fundamentalmente la mayor parte de la acción del Estado en la actualidad. Entonces, tenemos una faceta de derogaciones más del derecho administrativo muy clara en este momento. Lo que no parece que esté claro o todavía no se ha activado suficientemente o tendrá su tiempo es la faceta de derogaciones menos, es decir, el control. Ese control que se tiene que efectuar de diferentes maneras: controles de carácter administrativo, controles de carácter fiscal, que seguramente ya están desarrollando las contralorías, controles de carácter disciplinario sobre la conducta de los funcionarios y de las autoridades, que seguramente están adelantando las oficinas de control interno disciplinario y fundamentalmente la Procuraduría General de la Nación. Pero el control jurisdiccional pues deberá esperar un buen tiempo, porque a la larga apenas estarán haciendo o empezando a hacer las revisiones de los actos por parte tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción contencioso administrativa, que quizás es la que va a tener una mayor actividad de control en este caso. Esa faceta de la eficacia se muestra de distintas maneras. Yo ahorita lo mencioné: actividad de carácter prestacional, actividades regulatorias de la economía, actividades de fomento y actividades de policía, mediante las cuales ustedes han visto o han escuchado, pues se limita fuertemente los derechos, y especialmente el derecho de circulación, el derecho de circulación de personas, el derecho de circulación de vehículos, y pues de manera asociada con ello, pues derechos al trabajo, derechos a la libertad de empresa, derechos incluso a la subsistencia, es decir, una cantidad de derechos que aparecen allí prácticamente afectados con todas estas medidas. Ahora, ¿qué es lo que yo intentaría? O sea, yo intento mostrar que estos dos ideales del derecho administrativo, eficacia y control, sirven de esquema o metodología para interrogar a la pandemia, a interrogar la acción de las autoridades durante esta pandemia. Y para eso yo quisiera utilizar dos casos que son totalmente distintos, pero que de alguna manera se han presentado en el marco de esta crisis. Y es, primero, una medida adoptada mediante decreto legislativo en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica, que fue
la medida sobre prestación obligatoria del servicio por parte de los profesionales de la salud, que fue establecida por el Decreto Legislativo 538 de 2020. En el artículo 9, de alguna manera se obliga al personal de la salud, a todo el talento humano en salud, casi que no se reduce solo a los profesionales, yo solo tomo como referencia a los profesionales, pero es a todo el talento humano en salud a estar disponibles y a prestar el servicio cuando sea exigido. Es una prestación obligatoria completamente exigida, no voluntaria en este caso. Allí yo quisiera manejar una hipótesis, digamos una tesis que quisiera lanzar porque si de algo vale discutir sobre esto y sobre bases del derecho administrativo es como para uno mostrar un camino, pero tratar de que ese camino no sea el único. Posiblemente al plantear una tesis, esas tesis puedan confrontarse, puedan discutirse, incluso puedan derrotarse. Pero mi tesis, por ejemplo, en relación con este caso, y yo intentaría generalizar eso a partir de ahí, es que el concepto de legalidad administrativa, que es el que articula esos grandes ideales del derecho administrativo, ha dejado de ser rígido y que en circunstancias excepcionales como la que se ha generado por el COVID-19, la legalidad se expresa con una apertura normativa enorme al punto que muestra un conjunto normativo excepcional que debe ser tenido en cuenta a la hora de resolver conflictos como donde de alguna manera se afecta, se restringe el derecho de los profesionales de la salud a escoger dónde cumplen o dónde ejercen su profesión o su oficio, porque están obligados a eso. Entonces, la tesis que yo lanzaría a partir de allí es que la legalidad no es rígida, por el contrario, es muy abierta y esa apertura significa muchas cosas. Y el segundo problema que quisiera analizar o utilizar dentro de todos los posibles durante esta pandemia es que es las diferencias que hay en el manejo del orden público entre el presidente de la República y la alcaldesa de Bogotá acerca del alcance de las medidas de aislamiento obligatorio, específicamente el llamado aislamiento inteligente. A mí me parece que ese es un caso interesante porque tiene muchas aristas. A mí me gustaría mostrar por lo menos dos aristas. Además es de mucha actualidad. Nada más ahora al mediodía, entre ellos dos, ya había un contrapunteo, ya hay una discusión nueva alrededor de las nuevas medidas que el gobierno nacional pretende decretar. No sé si en el marco de su facultad de orden público o en el marco de la emergencia económica que se piensa decretar nuevamente en las próximas horas. Pero allí hay un caso de actualidad que me parece interesante porque implica tocar algunos dogmas. Y la hipótesis que yo lanzo alrededor de eso es que ese dogma se puede tocar y que un principio como el de eficacia, esa es la hipótesis que yo manejaría, y los propios de la organización territorial permiten flexibilizar la regla de la competencia administrativa. Tocar la regla de la competencia administrativa es delicado para el derecho administrativo y yo espero que me entiendan que esta es una hipótesis, es decir, porque ese es un punto que es de los más rígidos dentro de nuestra disciplina, pero que yo estoy planteando que principios como de la función administrativa, como el de eficacia, y los propios de la organización territorial, como el de coordinación, pues los propios de la autonomía territorial, entre ellos y fundamentalmente el de subsidiariedad, permiten que en circunstancias excepcionales, como la que se está generando por la pandemia, se pueda invertir la regla de preferencia presidencial en el manejo del orden público. Ahí entonces yo les planteo eso porque sé que las miradas que puede haber sobre este punto pueden ser diversas. Yo tengo una y quisiera de todas maneras plantearla. Voy a intentar porque a la postre aquí hay un tema de diferenciación de las clases de legalidad que es importante anotar. Vale la pena señalar si vamos a enfrentar el primer problema
que tiene que ver con que la legalidad ha dejado de ser rígida y que por el contrario se abre fuertemente en estas circunstancias excepcionales, es importante anotar una cosa: nosotros en el derecho administrativo regularmente manejamos una legalidad muy rígida, muy estricta. Es posible que en ciertos campos de regulación, dependiendo de cuáles sean, la legalidad sea un poco más flexible, mucho más estratégica, no sea tan estricta, pero nosotros tendremos a entender la legalidad, incluso así la enseñamos, como normalmente un sometimiento de la administración pública a la ley. Esa es la idea tradicional de legalidad administrativa. Entonces, es una legalidad que usualmente utiliza las normas o el conjunto de normas internas del Estado, en especial el Estado colombiano. Por eso toma en cuenta la ley. Obviamente ya empezamos desde hace mucho rato a utilizar la Constitución, la ley, los reglamentos, utilizamos la jurisprudencia, todo lo que sea, digamos, una norma interna. Y de alguna manera transitamos operando esas fuentes del derecho mediante un sistema o un esquema piramidal, donde hay una rigidez muy grande y una jerarquía clara entre las distintas fuentes del derecho, y un poco así manejamos la legalidad. Y eso bajo la idea también muy tradicional, que por supuesto se ha ido modificando, transformando, de que el derecho administrativo es un derecho fundamentalmente nacional. A eso es a lo que yo en este caso presento como una legalidad estrecha o estricta, ¿cierto? Y podemos tener en cuenta también una legalidad ampliada, que yo pensaría que todos ya la concebimos. Es una legalidad que ya todos incluso la presumimos, pero la presumimos para algunas cosas, no para todas, o las descartamos en ciertos ámbitos que posiblemente son necesarios. Y esa legalidad ampliada es una que plantea que se deben considerar todas las piezas que pertenecen al sistema normativo de un Estado. En el caso colombiano no se reduce eso solamente a normas constitucionales, legales, o a los precedentes jurisprudenciales o a los reglamentos, sino que posiblemente vamos a tener que abrir un poco el espectro normativo dependiendo del tipo de asuntos que esté en el momento concreto acometiendo el Estado. Por ello, una legalidad ampliada lo que hace es incorporar normatividad usualmente internacional. Esa normatividad que está ratificada por Colombia, que normalmente consta en tratados o documentos que tienen la calidad de tratados internacionales de acuerdo con el derecho de los tratados, y que Colombia ha ratificado de acuerdo con nuestra Carta Política, y que de alguna manera también tiene algo adicional, y es que incorpora esas normas internacionales, las incorpora con sus condiciones de aplicación. Eso es a lo que la doctrina del derecho internacional, especialmente el derecho internacional de los derechos humanos, llama un esquema de trapecio, porque es un esquema que dialoga o pone en diálogo mejor el derecho interno con el derecho internacional. Es muy propio de todos aquellos temas que se tocan directa o indirectamente con los derechos humanos. ¿Cuál es el planteamiento? El planteamiento es que los asuntos del Estado, y entre ellos los de la administración pública, son tan variados, tan diversos, que inciden en objetos, derechos, bienes colectivos o individuales totalmente distintos, y que por eso cada uno de ellos va a tener su propia construcción de legalidad. Prácticamente esto nos pone en una situación de construir la legalidad dependiendo de cuál sea, no sé si llamarlo naturaleza jurídica o la índole del bien o derecho que en un momento dado esté siendo afectado por la acción del Estado. Afectado en términos de que se protege o en términos de que se restringe. Bueno, finalmente la cobertura puede dar para una u otra forma de actuación del Estado. Entonces no es lo mismo la legalidad de una actividad regulatoria de la economía a una legalidad, a una actividad propia de policía en la que se afectan derechos fundamentales como los de libertad, libertad a escoger profesión o oficio, libertad de circulación, libertad de la autonomía de la autonomía de la libertad, y muchos otros derechos que aparecen fuertemente, no digamos conculcados, esa ya es una valoración, fuertemente condicionados
por las normas legales y administrativas que se han expedido durante este tiempo. Entonces, ¿cuál es la idea? Es que nosotros estamos ante un tema no ordinario, estamos ante un momento en el que los asuntos son tan anormales, es decir, la crisis ha llegado con tremendo impacto que ha necesitado también medidas excepcionales. Eso que los franceses llamaron circunstancias excepcionales tiene toda la aplicación posible en un momento como estos. Ellos incluso planteaban desde hace muchísimos años que la legalidad no puede ser la misma en épocas de normalidad a épocas en las que se presentan circunstancias excepcionales. Eso es lo que estamos un poco tratando de mirar en este caso. Lo que pasa con la pandemia y toda la normatividad que se ha expedido es un asunto completamente excepcional. Entonces, lo que se plantea acá es que la legalidad que nosotros normalmente utilizamos en el derecho administrativo es una legalidad que se queda muy corta para explicar en términos de cobertura y control la acción del Estado. Por esa razón es que a mí me gustaría examinar estos dos ejemplos, estos dos problemas que he abordado, como para mostrar un modo de acercamiento a los mismos a partir de una legalidad un poco más ampliada. Bien, el primer problema que quisiera entonces resolver es el de la prestación obligatoria de los servicios, del servicio de salud por parte de los profesionales de esa área. Esta fue establecida por el Decreto Legislativo 538/2020 en el artículo 9º. Lo pueden seguramente ir confrontando para que ustedes observen que es una medida que incide fuertemente, de una manera intensa, en el derecho de libertad a escoger las condiciones bajo las cuales se va a cumplir una profesión o un oficio. Es muy interesante todo esto. El problema es la norma, pero usted puede enfocar el problema de una manera mucho más concreta. Un caso específico que ya se presentó en relación con esta medida fue el viaje que iban a hacer 100 médicos colombianos, bueno, 100 profesionales entre médicos, enfermeras y bacteriólogos a Emiratos Árabes, porque allí iban a ser contratados pues, bajo formas muy favorables, unos beneficios salariales muy grandes, muy buenos, que nunca iban a tener aquí en nuestro país, y cuyo viaje, esa noticia fue del 21 de abril, fue impedido por Migración Colombia, pues justamente porque con base en este decreto se les podría exigir la prestación obligatoria del servicio en el territorio nacional. Entonces usted puede hablar de un problema genérico a la manera como, o al menos vislumbrando lo que podría suceder en un juicio de constitucionalidad, por ejemplo, o examinarlo en un caso concreto como el que se le presenta. El médico que quiere viajar porque considera que hay mejores condiciones laborales, mejores condiciones de remuneración, mejores condiciones de seguridad, un mejor tratamiento y quiere realizar su profesión, cumplir su oficio como médico en Emiratos Árabes Unidos. Y entonces el tema del impedimento que genera este decreto para lograr ejercer efectivamente ese derecho. Entonces, si usted lo mira de esa manera, entonces usted tiene que empezar a armar la legalidad para eso, justamente para entender si el Estado colombiano, el presidente de la República como legislador extraordinario, tenía una cobertura de legalidad adecuada para tomar esa decisión. La legalidad se tiene que construir porque se supone que esa es la base que debió, digamos, tenerse en cuenta para tomar, entre otras, este tipo de medidas. Y justamente la legalidad se tiene que construir para poder realizar el control. En ese caso, yo quiero recordar una frase de Adolfo Merckx, es un clásico pues, del derecho administrativo austríaco, que habla de que el control de la actividad administrativa se ocupa del derecho material que debió utilizar la autoridad pública a la hora de adoptar sus decisiones. Es decir, usted no puede entonces utilizar normas que a la postre no le eran exigibles a la administración o al Estado, en este caso.
Entonces, por eso es que la legalidad opera en ese doble papel de cobertura de la acción estatal y de referente de control. ¿Qué es lo que tiene uno en este caso? Uno en este caso podría inicialmente, porque son las piezas básicas, es un poco ubicar desde el punto de vista de las normas constitucionales en dónde se encuentra la justificación del presidente de la República para adoptar una medida como estas y en dónde posiblemente se ubica o se respalda la posición de los profesionales de la salud y uno podría encontrar normas que avalan lo uno que avalan lo otro. Por ejemplo, la potestad del presidente de la República de imponer el servicio de salud obligatorio, que es como el servicio militar obligatorio. Yo no conocía hasta este momento sino el servicio militar obligatorio y atender el servicio de jurado de votación como carga, pues así, tan fuerte, pero esta aparece como una novedad, ¿cierto? Y uno puede encontrar que esa potestad se respalda en el artículo 215 de la Constitución. El artículo 215 entonces le permite declarar las emergencias económicas, sociales, ecológicas y le permite tomar las decisiones que sean necesarias destinadas a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Así lo señala el artículo 215. Y uno podría decir incluso que esa potestad del presidente de la República se respalda también en artículos o en disposiciones como el artículo 49, que habla del servicio público de la salud, del derecho fundamental a la salud, del deber estatal de garantizar el derecho a la salud, y que se respalda también en una disposición que el gobierno nacional de manera muy especial señala en los considerandos del decreto 538, y es el deber de solidaridad de todos los colombianos, en el artículo 95. Y uno también podría entonces, y podría encontrar para la posición de los profesionales que su derecho está respaldado en un artículo como el 26 de la Constitución Nacional, que le garantiza el derecho a toda persona a escoger profesión o oficio. Y eso incorpora entonces el derecho también a decidir cuándo, cómo, en dónde lo cumple o lo hace, y posiblemente a no hacerlo, porque es un derecho de libertad negativo y por eso hay que entenderlo en esa medida. Y también entonces podría hablarse de artículos como el 16, el 17 y el 40 de la Constitución Nacional que respaldarían posiciones como esas de los profesionales de la salud. Entonces, uno ve piezas en el ordenamiento jurídico que son muy importantes, pero que posiblemente no son suficientes. ¿Por qué? Porque uno no puede marginar esta discusión cuando hay de por medio un derecho como el que se está comentando, que está siendo restringido, uno diría que está siendo suspendido, de alguna manera suspendido. Uno no puede dejar de apelar a disposiciones como el artículo 93 de la Constitución, y especialmente no puede dejar de tener en cuenta pues la ley estatutaria regulatoria de los estados de excepción, que actualmente está contenida en la ley 137 de 1994. Estas disposiciones son muy importantes, ¿por qué? Porque son las que permiten ese efecto trapecio, ese esquema que se puede utilizar en una legalidad ampliada, porque abren un diálogo, ¿cierto? Hacia la normatividad, un diálogo de la normatividad interna con la normatividad internacional. La ley 137 es muy expresiva en relación con la garantía de los derechos humanos y con la garantía de los derechos humanos de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos que hayan sido ratificados por Colombia, y es muy reiterativa también en el sentido de que las medidas que se adopten durante los estados de excepción, y una de esas es esta medida, no pueden suspender ciertos derechos y deben operarse de acuerdo con un principio muy particular, que es el principio pro homine, ¿cierto? El principio de, en caso de varias normas aplicables, en caso de varias interpretaciones posibles, favorezca la que sea más beneficiosa para el derecho, para la persona. Es una especie de principio de favorabilidad. Y eso es interesante, ¿por qué? Porque de conformidad con esa ley estatutaria y con el artículo 93 de la Constitución, empiezan a llegar
una serie de normas del orden internacional que dan un poco más de datos alrededor de un problema como estos. Por ejemplo, la Convención Americana de los Derechos Humanos. La convención, y el sistema interamericano de derechos humanos va a ofrecer muchos documentos, pero voy a indicar solamente dos: la Convención Americana de Derechos Humanos, que es como la matriz, y el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos del año 1988, que se conoce como Protocolo de San Salvador. Y ahí uno va a encontrar disposiciones que tienen que ver con lo uno, es decir, con el respaldo a la potestad que tiene el presidente, pero también de respaldo al derecho que tienen los profesionales a ejercer ese derecho de libertad. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos habla de que para respaldar lo que ha determinado el presidente de la República, que no constituyen trabajos forzosos obligatorios el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenacen la existencia o el bienestar de la comunidad. Entonces, si bien la misma Convención Americana habla de que no se puede establecer el trabajo forzoso, establece o contempla, prevé mejor unas excepciones a eso, y una de estas es la posibilidad de ser llamados en caso de peligro o calamidad, como ocurre en la actualidad con la pandemia. Esa convención, pues además que prohíbe, para respaldar la posición de los profesionales de la salud, además que prohíbe los trabajos forzosos, habla en el artículo 27 de aquellos derechos que no pueden ser suspendidos bajo ninguna circunstancia. Le permite a los estados actuar en tiempos de calamidad, en tiempos de crisis que pongan en riesgo su seguridad, ¿cierto?, su subsistencia como estado, pero adicionalmente le dice que hay algunos derechos que no podrían ser de ninguna manera suspendidos, ni siquiera en esos estados calamitosos como los que se mencionan. Y eso, digamos que allí hay un dato importante. ¿Por qué? Porque uno de los derechos que no podría suspenderse es, o derecho, o una medida que no se puede adoptar ni siquiera en ese tipo de situaciones, es la prohibición de la esclavitud. Y ustedes dirán, pero eso es muy loco, hablar en este caso de esclavitud. Y yo diría, sí, pareciera ser muy loco, pero sucede que todas estas normas que son llamadas del orden internacional, que han sido ratificadas por Colombia, porque es decir, Colombia las ha suscrito en su debido momento, se deben aplicar con sus condiciones, condiciones de interpretación y aplicación. Ese es parte del principio de la buena fe que opera en materia internacional. Ese es uno de los mandatos o principios fundamentales del derecho internacional público. Y una de las pautas que se tienen en cuenta es el modo como han sido interpretados estos derechos y estas figuras en el orden internacional por los organismos competentes para interpretarlas y aplicarlas. Y entonces por eso es que no resulta loco o desfasado hablar de servidumbre en este caso, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias oportunidades ha hablado de la actualización del concepto tradicional de servidumbre a la actualidad, a los estados contemporáneos, y habla de las nuevas formas de la servidumbre, y dentro de ellas habla de que entonces pueden constituirse como servidumbre muchos trabajos forzados, y los trabajos forzados son aquellos servicios que son exigidos no solamente a los presos o a otro tipo de personas sujetas a una condición especial, sino a cualquier individuo bajo la amenaza de una pena o de una sanción, que es un poco lo que está pasando en este caso. Es decir, estamos hablando de que por efectos de la convencionalidad, que aquí hablamos de un control de convencionalidad, el sentido del trabajo forzoso podría entrar como posible, como prohibición posible dentro de la medida, en el análisis de la medida que ha determinado la obligatoriedad de la prestación del servicio por parte de los profesionales de la salud. Entonces,
la Corte Interamericana, digamos, ha interpretado, digamos, ha ilustrado sobre eso y permite entonces adscribir este tipo de situaciones incluso a conceptos un poco fuertes como el de la esclavitud. Y estas normas, y yo lo he mencionado, las del sistema interamericano, pues perfectamente podemos ir a la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, a los pactos de 1966 y a otras normas, pues de alguna manera van a ser o van a necesitar ser aplicadas de acuerdo con unos estándares, de acuerdo con unos procedimientos, de acuerdo con unos criterios que son los que quizás en este momento han recordado dos organismos muy importantes del sistema interamericano de derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Declaración 1, creo que es del 8 del 9 de abril de este año, de hace menos de un mes, en la que hace una declaración sobre el enfoque de derechos humanos durante la pandemia del COVID-19, y allí se establecen una serie o se hace un llamado, un recorderis de lo que significa adoptar medidas protegiendo bajo un enfoque de derechos humanos en un estado de crisis como este. Y un documento posiblemente más completo que el de la Corte Interamericana, que fue producido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que es algo así del 10 de abril de este año. Es una resolución, está adoptado como una resolución, la resolución número 1 del 2020, que se titula Pandemia de Derechos Humanos en las Américas, estándares y recomendaciones. Esto lo que implica es que muchas normas, todas estas normas que sigo insistiendo son parciales para el manejo de un tema específico como esto, se tienen que aplicar con sus condiciones digamos, de operación. Eso significa buena fe y eso significa entonces cumplir con varios estándares. Y uno de los estándares que son mencionados tanto por la Corte Interamericana permanentemente, claro, son recordados en estas declaraciones de hace menos de un mes y que son mucho más desarrollados por la Comisión Interamericana en el documento que contiene la resolución de este año, hacen un llamado a que estas medidas en estos momentos sean aplicadas con criterios de idoneidad, de motivación, de necesidad y de proporcionalidad. Y ese entonces es un dato supremamente importante. ¿Por qué es importante? Porque ese dato nos lleva prácticamente al uso de una herramienta como la proporcionalidad. Prácticamente las situaciones que se están presentando, que tienen un respaldo legal tanto a nivel interno como a nivel internacional tan fuerte, tanto la del presidente como la de los profesionales de la salud, se va a dirimir o se podría dirimir prácticamente solo mediante exámenes de proporcionalidad. Porque a partir de allí y mediante este instrumento o estructura argumentativa es que se puede establecer hasta dónde una medida como esta era no solamente idónea, sino que era necesaria, si efectivamente el Estado pudo apelar a medidas diferentes que fuesen tan útiles, tan idóneas, tan adecuadas para lograr el objetivo de contar con una infraestructura y con un recurso humano suficiente para atender esta crisis, sin necesidad de establecer una medida tan restrictiva y radical como estas. Y, por supuesto, ya definir la proporcionalidad en sentido estricto, que significa esta medida frente al derecho en cuestión, para determinar cuáles son los beneficios en relación con el daño que se hace a este tipo de derechos. De alguna manera, todas estas normas, y voy a reiterar cuáles, la ley 137 del 94, norma interna, y los documentos internacionales, la manera como han sido interpretados por los organismos encargados de su interpretación y aplicación, llaman la atención de que estas normas deben ser juzgadas, de algún modo deben ser juzgadas de acuerdo con criterios de proporcionalidad, de necesidad y proporcionalidad. Eso entonces prácticamente hace inevitable un examen de proporcionalidad. Algunos autores españoles han hablado de que la proporcionalidad no es un asunto solo
de los jueces, que no es un asunto que solo deba operar en los momentos del control judicial, que es un control a posteriori, sino que es un examen que se tendría que hacer por la misma administración pública, por el mismo Estado, a la hora de adoptar sus decisiones, justamente para prevenir daños innecesarios. O sea que es un esquema prácticamente general e inevitable o necesario para el ejercicio de la administración pública en un momento en el que prácticamente son inevitables los casos difíciles. Este es un caso difícil, ¿por qué? Porque, hombre, definitivamente las razones que respaldan la posición del Estado y las que respaldan la posición de los profesionales de la salud son muy fuertes. La una y la otra no tienen una posibilidad en abstracto de prevalecer y por eso es que se tiene que llegar a un examen mediante juicios de proporcionalidad. Bien, yo me imagino que sobre esto pueden quedar pues muchas inquietudes, pero un poco es la propuesta que se hace, es mostrar una forma de abordar una legalidad para un caso como estos y que posiblemente va a generar muchos interrogantes y cuestionamientos. Pero bueno, vamos a ir como resolviendo ese punto. Bien. Y la otra situación que yo quisiera tratar de mirar, que puede ser mucho más actual, porque se está dando incluso en estos momentos, ahora en las noticias del mediodía, pues esa fue una de las más importantes situaciones que se presentaron, es es el tema de las diferencias o el problema de las diferencias que actualmente y en el marco de esta pandemia se están presentando entre el presidente de la República y los alcaldes del país, pero específicamente pongo de ejemplo a la alcaldesa de Bogotá en relación con los alcances de las medidas de aislamiento obligatorio durante la emergencia sanitaria y específicamente en lo que estamos precisamente ahora y es en la fase del aislamiento inteligente. ¿Por qué? Esas diferencias se han presentado, yo diría que todos las conocemos, es probable que ustedes ahora al almuerzo hayan escuchado las noticias, entonces vieron algo sobre el particular. Yo simplemente quiero como recordar algunas cuestiones que posiblemente ayudan a entender las dimensiones de este problema, de este caso. La alcaldesa de Bogotá se ha opuesto de una manera radical a la estrategia del aislamiento inteligente y afirma, entre otras, que la prioridad no son las empresas y cómo vaya la economía, sino que la prioridad es la salud de los ciudadanos. Y ante la propuesta del presidente de la República del aislamiento inteligente, la revista Semana registra que ella afirma que lo único inteligente es quedarse en casa. Esa fue una crónica del 6 de abril de 2020 y un mes después, o sea, el día de hoy, la alcaldesa de Bogotá frente a medidas como el aislamiento inteligente de la forma como se va a hacer a partir de la próxima semana y que se está pendiente por determinarse, señaló que aquí lidera en la ciudad capital un gobierno de centro izquierda frente a un gobierno nacional de derecha, donde la presión es volver a la normalidad, volvamos a producir, volvamos al empleo. Es que vamos así a perder más vidas por el hambre, porque la pandemia, por la pandemia, volvamos, sostuvo la alcaldesa. Eso, digamos, fue transmitido hoy como noticia en el canal Caracol. Entonces, de alguna manera hay una diferencia en la manera como se quiere manejar el orden público. El orden público alude a muchas cosas. Es tan indeterminado como lo es los intereses generales y muchos otros conceptos que nosotros manejamos en el derecho público, en el derecho administrativo. Pero hay, por ejemplo, apuestas muy grandes de unos y otros. Unos apuestan por garantizar ya menos la salud y posiblemente garantizar o empezar a garantizar derechos como la libertad de empresa, como el derecho al trabajo, que son completamente legítimos, y una apuesta como la que expresa o la que se prevé en las declaraciones de la alcaldesa y es una apuesta por la salud, es decir, hasta que la salud no esté totalmente protegida, nosotros no podemos tomar ninguna otra decisión. En esa se encuentra justamente el problema que les estoy proponiendo. Y aquí hay algo importante, y es que esta desobediencia, por así decirlo,
al presidente de la República ya tiene, digamos, una expresión normativa que llama la atención de que eso puede tener repercusión. Decretos que, digamos, pueden ser objeto de, pueden ser los que nos sirvan para el análisis, como el decreto 457, que fue el primero emitido para las medidas de aislamiento obligatorio, y el actual, el que fue expedido la semana antepasada, el decreto que rige actualmente, el 593 de 2020, recuerdan a los gobernadores y a los alcaldes, esos decretos se encargan de eso, de recordarles a ellos que son agentes del presidente de la República en materia de orden público y determinan que la violación e inobservancia de las medidas e instrucciones adoptadas por el presidente de la República dará lugar a que a esos gobernadores y alcaldes se les apliquen las sanciones correspondientes. Entonces, obviamente, eso puede tener repercusiones. No es solamente pues que la alcaldesa dice que no está de acuerdo, sino que efectivamente adopta medidas diferentes y que al adoptar medidas diferentes o al no recibir la instrucción o acatar las que han sido determinadas por el presidente de la República, puede verse sometida a sanciones, por ejemplo, de carácter disciplinario. Entonces, la pregunta es hasta dónde es posible que un alcalde, digamos, un mandatario local, ella, la alcaldesa de Bogotá, pueda adoptar medidas diferentes, pueda apartarse de las decisiones en materia de orden público que emite el gobierno nacional o el presidente de la República. Ya hay unas consecuencias, ¿cierto? La consecuencia de si hay algo que pueda respaldar esa desobediencia de los alcaldes, entonces si la pregunta existe es porque estoy poniendo en duda de que pueda ser una desobediencia, es no estar de acuerdo con eso y no acatar lo que se dice, pero no acatarla puede tener a su vez una legitimación en el ordenamiento jurídico. ¿Qué es lo que planteo yo en relación con este caso? La relatividad de la regla de competencia preferente del presidente de la República en el manejo del orden público. ¿Y para qué, y de qué me voy a servir para tratar de demostrar ese camino? Me voy a servir de principios como los propios de la organización de la organización territorial colombiana, un principio que a veces pasa de largo dentro de los que enmarcan el cumplimiento de la función administrativa, que es el principio de eficacia, de un principio que en ocasiones también parece que es simbólico, pero es un principio que apoya fuertemente una labor hermenéutica frente a casos como estos, como el principio de pluralidad, y, y todo bajo el esquema nuevamente de la proporcionalidad. Y aquí uno puede encontrar también un marco normativo, uno puede encontrar, digamos, una idea de balanceo de las posiciones, de qué respalda la posición de uno y otro, qué respalda la competencia preferente del presidente de la República, qué respalda la competencia, entre comillas, subsidiaria en materia de orden público de los alcaldes. Y el presidente parece que está muy bien respaldado si nos vamos a disposiciones muy específicas de la Constitución Nacional. Por ejemplo, el artículo 296 de la Constitución habla de que las decisiones del presidente en materia de orden público prevalecen sobre la de los gobernadores y a su vez estas prevalecen sobre las de los alcaldes. Está generando una jerarquía sin ninguna duda en ese caso, y es una regla que parece que no debería tener ninguna discusión. Y eso nuevamente se respalda en artículos como el 303 y el 315 de la Constitución, que prácticamente habla en materia de orden público, los alcaldes y gobernadores son agentes del presidente de la República. Y si usted se va para el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, la ley 1801 del 2016, usted va a encontrar que después de los artículos 199 y siguientes va a haber un poco lo mismo, es decir, una descripción mucho más detallada de las funciones que en materia de policía cumplen estos mandatarios nacionales y territoriales, y entonces usted ahí va a encontrar que la competencia del presidente parece ser muy clara. Y todo conduciría a pensar que es una regla absoluta, es decir, cualquier determinación del presidente, en cualquier esquema, en cualquier contexto, prevalece sobre la de los alcaldes, específicamente hablando. El último eslabón son los alcaldes.
Y uno podría decir, la competencia en materia de orden público de los alcaldes se respalda, por supuesto, en las normas que le dan la facultad a los alcaldes de manejar el orden público en sus respectivos territorios, ser las autoridades de policía inmediatas y directas en sus propios territorios. Y también, pero también, no a veces a veces no tiene para estos pericuetos simplemente administrativos, no tiene en cuenta principios tan importantes como los de la organización territorial, como aquellos que se prevén en el artículo 1 de la Constitución, el principio de descentralización, el principio de autonomía, ¿sí? El principio de pluralidad, el principio aquel que habla de que las autoridades tienen como cometido la garantía de los derechos, aquel que habla también de la función administrativa y cómo todos aquellos que tienen a cargo el cumplimiento de la función administrativa están sometidos no solamente a principios como el de legalidad, igualdad, moralidad, sino también a principios como el de eficacia. Y también hablamos entonces de los principios de la organización territorial mucho más específicos, que son los de coordinación, complementariedad y subsidiariedad. Y en esa medida, uno podría decir, hay normas mucho más generales que respaldan la posición de los alcaldes, incluso en el tema del manejo del orden público. E incluso hay datos en la ley 1801, que es el Código Nacional de Policía, que nos dice que hay en estas situaciones excepcionales unas competencias muy particulares, especiales, extraordinarias de los mandatarios regionales y locales en materia de orden público, que no se pueden desechar y que de alguna manera respaldan la posición de los alcaldes en este debate. ¿Qué es lo que pasa? La hipótesis que yo manejaría es que el principio de eficacia y los principios propios de la organización territorial tienen la capacidad de invertir la regla de preferencia presidencial en el manejo del orden público cuando se trata de circunstancias excepcionales como la generada por la pandemia, y las medidas que ellos adoptan se muestran como más eficaces. Por eso, entonces acá yo pongo en relación una serie de piezas que permitirían todas ellas, no ninguna de ellas aislada. El presidente de la República tiene un respaldo en piezas aisladas, normas que de manera muy categórica definen la preferencia en este tema de la investidura presidencial. Pero acá estoy haciendo un trabajo a partir de referentes que no solamente son generales, sino que también se hacen de una manera coordinada, articulada, porque es la única forma de poder llegar a una hipótesis, a confirmar una hipótesis como la que he planteado. Primero, el tema del orden público. Aquí los conceptos las piezas que yo voy a manejar en el centro de la cual está el principio de proporcionalidad con sus diferentes sus principios, idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, son el orden público, los principios de la organización territorial, el principio de eficacia, el principio del pluralismo y una disposición legal que posiblemente cierra el conjunto de esta operación un poco más general. El orden público es muy importante tener en cuenta que el orden público es un concepto que no está determinado en Colombia. Posiblemente se ha llegado a la conclusión desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial que es una expresión que alude a términos como la seguridad, como la salubridad y la tranquilidad pública, ¿cierto? Entonces es una categoría que alude a la necesidad de satisfacer ciertos derechos colectivos. Un derecho colectivo es tal en cuanto usted no pueda dividirlo para su satisfacción. Es un derecho que nos conviene a todos y en esa medida entonces no tiene posibilidad de división. Cuando se habla de un concepto jurídico indeterminado como este, tanto como lo es el interés general, a la larga, como lo dice la doctrina, se trata de una norma de competencia. Este es uno de los que
en la teoría del derecho habla de un principio formal. Un principio formal que no tiene un contenido preciso, sino que lo que hace es asignar una competencia para que sea una autoridad, por ejemplo, el legislador, o sea, el presidente de la República, o sea, otra autoridad diferente, el que determine qué es eso en los casos concretos, en situaciones reales. Entonces, es un concepto de competencia y que puede estar en el Estado colombiano prácticamente dirigido a varias autoridades. Está dirigido tanto al presidente de la República, bueno, obviamente al legislador, que es el que tiene la amplia facultad de configuración de la Constitución y en sí mismo tiene el mayor poder de policía, es decir, la posibilidad de dictar normas en materia de policía, pero también llega a las autoridades ejecutivas de todos esos niveles administrativos, el nivel nacional, el presidente, nivel departamental, gobernador, nivel municipal, alcalde, ¿cierto? Y todos ellos, de conformidad con las facultades que tienen la posibilidad de declarar qué es lo propio del orden público, en tanto correspondan con las categorías que usualmente se asocian a este concepto, tranquilidad, salubridad, ¿cierto? Seguridad, fundamentalmente. ¿Eso por qué? Entonces, aquí no hay una autoridad competente exclusiva para determinar lo que es de orden público. Eso lo comparten varias autoridades del Estado. En segundo lugar, por los principios de la organización territorial, uno puede obtener una regla que quizás tiene la excepción en materia de orden público. ¿Y cuál es la regla? La regla es que en materia de asuntos que tengan que ver con los territorios, con las entidades territoriales, no hay subordinación, sino que hay una labor colaborativa bajo los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. ¿Eso qué significa? Que el asunto del orden público termina siendo, dentro de todo el esquema, dentro de toda la idea territorial en Colombia, una verdadera excepción. Y estos principios, por el alcance que cada uno de ellos tiene la capacidad suficiente para cuestionar el carácter absoluto que tiene la preferencia, esa excepción, digámoslo así, el carácter absoluto que tiene la preferencia del presidente de la República en el manejo del orden público, porque la descentralización hace referencia a esa atribución de poderes y de facultades que el poder central, de las que se desprende el poder central, para que sean ejercidas con un cierto grado de discrecionalidad o libertad por los entes territoriales. Por eso incluso se les reconoce su carácter de personas jurídicas de carácter público y la autonomía, esa capacidad que tienen de dirigirse políticamente. Y lo que hay en ese sentido es todo lo contrario a una subordinación, y eso supone entonces la capacidad de autogestionarse de acuerdo con sus propios intereses. Eso se ha entendido como la capacidad que tiene la misma comunidad a través de sus autoridades, que son elegidas popularmente, de expresar qué es lo que quieren, qué necesidades tienen y cómo quieren satisfacerlo. Y entonces esa autonomía expresa muchas cosas que entonces se tiene que replicar a cualquier asunto que tenga que ver con el Estado y que conecte un conflicto entre lo nacional y lo territorial. Y la subsidiariedad, que ustedes saben, pues alude a que pues los entes locales, los territorios, deben tener la prioridad para la prestación de los servicios, para la determinación de las decisiones, por la idea de estar más próximos, más cercanos al ciudadano. Entonces, el principio de cercanía y de proximidad al ciudadano hace que estas sean las autoridades llamadas, justamente por el conocimiento claro que tienen de su contexto económico, social y cultural, son las llamadas a tomar las decisiones. Y solo cuando no sean capaces o sea insuficiente su accionar, podrán entrar otros niveles administrativos a ayudar o a apoyar. Entonces, esos principios de la organización territorial tienen unos datos que son muy importantes. Claro, cortes como la Constitucional ha expresado que el concepto de autonomía que supone no subordinación tiene una excepción, dos excepciones, y una de las excepciones es el orden público, la otra es la economía.
pero también ha dicho fundamentalmente que la autonomía es un principio que gravita permanentemente en el orden territorial colombiano y que no puede ser anulado completamente en ningún momento y que tiene que maximizarse o tiene que lograrse en la mayor medida posible. Por eso es que yo me atrevo en este caso a hablar incluso de proporcionalidad, porque cuando se habla de que la autonomía de las entidades territoriales no puede eliminarse, en ningún caso podrá reducirse, podrá restringirse, pero no puede eliminarse. Y por el contrario, tiene que optimizarse, tiene que lograrse en la mayor medida posible, pues eso solo se hace o se logra determinar a partir de esquemas como el que proporciona la proporcionalidad a través de sus diferentes exámenes o juicios. Y es interesante entonces mirar que cuando se enfrenta la autonomía con, con las facultades nacionales, por ejemplo la del presidente de la República, prácticamente hay que empezar a hacer análisis de ese enfrentamiento, ese conflicto, esa colisión a partir de herramientas que propicien la ponderación. Y aquí hay un punto importante que se conecta con lo que ahora señalé en materia de orden público. El orden público puede ser declarado por diversas autoridades, entre ellas los alcaldes, tanto como el presidente, solo que hay una preferencia, yo digo, provisional del presidente de la República, pero los alcaldes, por el principio de pluralismo, que implica el respeto a no solamente a pensar diferente, sino a tener opciones ideológicas y políticas totalmente distintas, pero que son legítimas dentro del Estado colombiano, pues tienen la posibilidad también de tomar decisiones de acuerdo con lo que consideran es fundamental para sus territorios. Y ahí es donde es muy importante tener claro que es tan válida la pretensión del presidente de la República de asegurar no solamente la salud, sino también asegurar el derecho al trabajo y el derecho a la libre empresa, lo que está sucediendo con el aislamiento inteligente, que ya está teniendo una apertura grande desde esta semana, pero fundamentalmente a partir de la siguiente, pero es tan válida como la que tiene la alcaldesa de Bogotá, que ha insistido en que para ella lo más importante para su territorio es justamente la salud. Que de nada valdría que pudiéramos fomentar otro tipo de derechos, proteger otro tipo de intereses si no tenemos salud, ¿cierto? Por eso para ella eso es lo más básico. Entonces el pluralismo nos aporta esas diferentes formas de ver lo que se debía hacer y cuáles son los fines del Estado. Un fin del Estado es el que expresa el presidente, pero otro fin del Estado legítimo y democrático, o sea, legitimado democráticamente es el de los alcaldes cuando apuestan por la salud. Entonces, digamos que en esa esfera es muy difícil hacer un examen y una valoración de qué tiene que prevalecer en cada caso. Es tan legítimo lo uno como lo otro. Y ahí es donde viene el tema de la eficacia, porque el principio de eficacia es un principio muy importante dentro de la función administrativa y el manejo del orden público es, sin ninguna duda, una función típicamente administrativa del Estado. Y se ha dicho que este principio es una cualidad de la acción administrativa, esa cualidad indica la consecución de resultados, ese enlace que tiene también con la eficacia en la medida en que logra maximizar los beneficios con los menores costos posibles. La idea de garantizar los derechos de la mejor manera posible, de obtener o de elegir los medios más adecuados para enfrentar una crisis, por ejemplo, es a lo que alude un principio de eficacia como principio de la función administrativa del Estado. Y ahí es donde uno, de alguna manera, señala que las percepciones, las justificaciones técnicas, el conocimiento directo de los alcaldes, especialmente porque estoy con un ejemplo que es el de la alcaldesa de Bogotá, estos alcaldes tienen esas justificaciones técnicas, percepciones, el conocimiento de su contexto social, económico y cultural sobre sus comunidades, son los que van a permitir valorar una mayor eficacia del manejo del orden público. Ella lo dice de una manera muy gráfica. Mire, señor presidente, para usted es muy fácil escribir en un escritorio, determinar esas medidas en un escritorio en Bogotá, pero es muy difícil
ejecutarlas en lugares diferentes. Es muy diferente eso en Chocó a Bogotá. Aquí tenemos la mayor cantidad de contagiados, tenemos la mayor cantidad de muertes, tenemos una ciudad de 8 millones de habitantes, tenemos un sistema de transporte masivo increíble que no se halla en otros lugares del país. Y las medidas que yo estoy implementando son medidas que intentan justamente enfrentar la crisis tratando de tomar en cuenta ese contexto. Y eso, cuando uno va a tomar en cuenta o cuando va a operar una herramienta como la proporcionalidad, es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque eso habla de la certeza que esas premisas tienen, esas premisas desde el punto de vista epistémico, tienen frente frente al enfrentamiento de la crisis, ¿cierto? De algún modo, esa certeza que genera la percepción de los alcaldes supera indudablemente a la que tienen los funcionarios nacionales, porque están más cercanos al ciudadano, porque saben qué es lo que pasa. Esto es lo que permite entender, por ejemplo, la eficacia de medidas como la del pico y cédula. En ninguna parte de los decretos del presidente de la República en materia de orden público se habla del tema del pico y cédula. Eso lo han adoptado los alcaldes. Uno va de manera estricta a mirar lo que pasa allí cuando se determina una medida de pico y cédula en la ciudad de Medellín y en todos los municipios del Valle de la Urra. Eso es una desobediencia, un desacato al decreto 457 y al decreto 593 de 2020 determinado por el gobierno nacional, porque el gobierno nacional plantea un aislamiento que restringe completamente la circulación de personas y de vehículos, con las excepciones que los alcaldes y gobernadores se encargarán de ejecutar, así lo señalan estos decretos. Y ellos lo que han estado ejecutando son una serie de medidas que se vuelven mucho más restrictivas de esa libertad, pero han considerado que son las efectivas y que no tienen o no concuerdan con las del presidente de la República. Entonces, el pico y cédula es una de ellas, pero una medida como el expendio de bebidas alcohólicas es otra. Estos decretos son reiterativos, es muy curioso, son reiterativos de que el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos está prohibida, pero no está prohibida el expendio de bebidas alcohólicas. Y una de las primeras medidas que tomó la alcaldesa de Bogotá fue prohibir tanto el consumo como el expendio de bebidas alcohólicas, o lo restringió a un número específico de productos. Entonces, si nos vamos a eso, de alguna manera la desobediencia ha sido generalizada, solo que algunas cosas, algunas de ellas han tenido mayor protagonismo. Entonces, yo pienso que si se analizan todos estos principios, se articulan, se revisan sistemáticamente en torno a un examen como el de proporcionalidad, uno podría llegar a una conclusión diferente. ¿Por qué? Porque cuando se habla de intervención en derechos fundamentales y en protección de derechos fundamentales, que es lo que se está enfrentando en un caso y en otro, cuando se habla de la certeza, o sea, de la eficacia que tienen las medidas de una autoridad como los alcaldes, va a tener un peso supremamente grande cuando se hace el trabajo de ponderación. Y es allí donde posiblemente uno puede encontrar resultados que inviertan esa regla de la preferencia presidencial en el manejo del orden público. Pero aquí, y yo sé que a nosotros, los que transitamos por el derecho administrativo, nos gustan mucho más estos datos. Entonces aquí yo pongo, digamos, una pieza, un detalle que pareciera estar oculto ahí, pero que es bastante relevante, y es una disposición del Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana, Ley 1801 de 2016, que en el artículo 202 favorece la competencia de los alcaldes y gobernadores en situaciones extraordinarias que amenacen o afecten gravemente a la población, con la finalidad de prevenir el riesgo, mitigar los efectos del desastre, de la epidemia, de las epidemias, de las calamidades, de las situaciones de inseguridad y disminuir el impacto de sus posibles consecuencias en sus respectivos territorios.
Esa ley específicamente habló siempre, en todo momento, de que los gobernadores y los alcaldes están sujetos a las instrucciones del presidente de la República en materia de convivencia, no en otras materias que tengan que ver con el orden público. Y en esta disposición estructuró la facultad de, entre otros los alcaldes, de los gobernadores y los alcaldes de manera autónoma. Esta no está amarrada a las instrucciones del presidente de la República. Cuando entonces se trata de circunstancias excepcionales, eso está previsto en el artículo 202, ellos tienen una competencia directa, que es la que más se asemeja a lo que nos está pasando. Y ustedes dirán, no, pero es que esa es una norma legal. Bueno, pero entonces lo que yo les digo es, vayan al tipo de facultades que están invocadas en la parte inicial de los decretos 457 y 593, pues, que son los que yo he tomado como referencia, y la facultad que invoca el presidente de la República no son facultades legislativas, como para decir que pudieran modificar o suspender una disposición como la prevista en el artículo 202 de la ley del Código Nacional de Policía. Las que invocó el presidente de la República, si ustedes lo ven bien, fue la establecida en el artículo 189, numeral 4 de la Constitución Nacional, esa que dice que tiene como potestad el manejo del orden público en todo el territorio. Esa fue la facultad que se invocó en ese caso. Y se invoca incluso algunas normas del Código Nacional de Policía también para esos efectos. Entonces no invocó, en ningún momento se fundamentó en las facultades legislativas por efectos de la emergencia económica, social y ecológica decretada según lo dispuesto por el artículo 215. Tal vez las cosas hubieran cambiado si este tipo de medidas, como las previstas en los decretos 457 y 593, hubieran sido adoptadas mediante decretos legislativos, pero lo hizo mediante decretos administrativos comunes y corrientes. Por tanto, como decretos administrativos, están sujetos a la ley. Y como ya se ve, y lo pueden ustedes leer en la disposición respectiva, la ley asignó en tiempos de crisis, en situaciones de excepcionalidad, en situaciones de extraordinaria calamidad pública, como acontece en este caso, una competencia preferente directa de los gobernadores y alcaldes. Entonces, bajo esas piezas que yo he puesto de presente, es que la hipótesis me parece que es razonable. Es probable que sea discutible, como toda hipótesis. ¿Qué tal que una hipótesis fuera absoluta? Entonces no lo sería. Sería un dogma. No, es una hipótesis que permite pensar que entonces no están incurriendo en una extralimitación de funciones, no están incurriendo en ninguna situación irregular y por tanto sujeta a sanción los alcaldes que se separan de las instrucciones del presidente de la República en el manejo del orden público. Bien, de alguna manera, pues esto era lo que quería comentar, lo que quería expresarles, lo que quería mostrar. Quería plantearles esta faceta del derecho administrativo en un momento como este. Yo creo que el derecho administrativo se deja interrogar de muchas maneras, de múltiples formas durante esta pandemia. Creo que es una oportunidad única. No sé si la vamos a volver a tener para lograr hacerlo mucho más pertinente, y creo que una forma es preguntar por sus bases fundamentales, incluso preguntar por muchas cosas que posiblemente ya no son prácticas, no son necesarias del derecho administrativo, o preguntar por su actualidad. Y creo que este es un modo efectivo de hacerlo. Yo les agradezco mucho. Yo voy a mirar pues las preguntas si hay preguntas que se hayan formulado, y tratar de responder, ojalá pues adecuadamente, algunas de ellas. A ver, por acá me preguntan, voy a ir leyéndolas porque sería muy difícil, digamos, leerlas y después escoger. Pues voy a irlas leyendo y miraré si puedo efectivamente responderlas como con la mayor claridad y solvencia. Me hablan de que con la cantidad de decretos que ha expedido el Ejecutivo, uno podría afirmar que se están aprovechando para aplicar reformas legales y constitucionales. Realmente
yo he tenido la misma impresión. Y luego de leer un artículo del New York Times, de más o menos, creo que fue previo a la Semana Santa, uno de alguna manera empieza a pensar en que esas teorías conspirativas son prácticamente inevitables y que posiblemente muchas medidas que en condiciones normales no se pudieron aplicar o eran supremamente difíciles, pues eran posibles en este contexto y se aprovecha para adoptarlo. Esa es una posibilidad. Lo que pasa es que sí hay que aceptar que estamos ante unas circunstancias excepcionales, pues desconocidas. Yo en mi vida y nunca a mis padres y abuelos les escuché hablar de un momento como estos, entonces uno diría que a todos nos cogió pues de alguna manera mal ubicados y creo que a las autoridades también les ocurre, pero nada obsta para pensar también de esa manera. Yo creo que, yo pienso que la rama judicial no podría estar en suspenso, no podría tomar medidas tan radicales como la suspensión de términos. Yo sé que hay dificultades, sobre todo para la realización de las audiencias, pero eso hay que mirarlo caso por caso, es decir, uno puede empezar a diferenciar las distintas jurisdicciones en Colombia y posiblemente pensar que es desbordado, es desproporcionado suspender términos en todas las jurisdicciones. Posiblemente algunas de ellas podrán operar con alguna normalidad, pero es probable también que la jurisdicción digamos, las jurisdicciones, entre ellas la jurisdicción contenciosa, estén ocupándose de desatrasar la cantidad de trabajo que tienen en fallos pendientes, en una serie de providencias que no han podido salir por la cantidad de trabajo que les llega. Entonces, en esa medida, creo que se puede mirar diferencialmente. No creo que la situación, por ejemplo, de la jurisdicción penal sea la misma de la jurisdicción contenciosa o la jurisdicción ordinaria. Creo que estaríamos ante situaciones diferentes. Hay preguntas que tienen que ver por la proporcionalidad o por la legitimidad de algunas medidas, por ejemplo, de la adición sin límite a los contratos estatales. Uno diría que hay que examinar con mucho detalle y yo pues normalmente intento utilizar este principio, me ha servido para muchas cosas, para examinar con mayor objetividad en lo posible muchas medidas estatales. Y yo creo que puestas medidas como estas, por ejemplo, la adición sin límites a los contratos estatales, uno podrá determinar hasta dónde era o no legítimo, y no solamente legítimo, sino también proporcional a la crisis que está presentando. Yo diría que en principio todas esas medidas parecen ser necesarias, parecen ser idóneas, parecen ser legítimas. Lo que habría que mirar es qué tipo digamos, de sacrificios genera frente a muchos campos que son muy importantes del derecho administrativo, en términos de eficacia, en términos de transparencia, en términos de publicidad, en términos de legalidad de las acciones. Y yo creo que solo en la medida en que se haga una evaluación sectorizada, una evaluación de cada uno de esos asuntos, podrá uno valorar la extralimitación, la legitimidad, finalmente la legalidad en esos casos. En estos momentos, yo creo que en estos momentos presumir una situación de urgencia es completamente normal. Yo creo que para nadie es un secreto que cualquier ámbito del Estado en este momento está afectado por esta pandemia. Entonces, la posibilidad de disponer, pues yo lo digo en abstracto, provisionalmente, la posibilidad de presumir que estamos en un estado de urgencia, de necesidad para diferentes efectos, por ejemplo, contractuales, es perfectamente pertinente y justificado. Eh, es el tema de la responsabilidad que le puede caber al Estado por la exigencia
del servicio obligatorio por parte de los profesionales de la salud me parece bastante interesante desde el punto de vista de la responsabilidad, porque sin duda el Estado los está poniendo, es cierto, les está generando un riesgo bastante alto desde todo punto de vista. Uno puede hacer análisis de esa situación desde distintas perspectivas. Por ejemplo, el análisis de aquellos que están en este momento, personas que se están formando en el área de la salud y que prestan un servicio ad honorem por efectos de esta norma para el Estado. Algunos que son llamados y que forzosamente son vinculados mediante contratos de prestación de servicios, otros que son llamados y posiblemente vinculados mediante otras figuras, y allí hay muchos asuntos que tienen que ver con la exposición a riesgos, con la protección, por ejemplo, a la seguridad social, con las condiciones sanitarias para la prestación del servicio. Y yo creo que el solo hecho de que el Estado les exija a estos médicos o a este personal de la salud la prestación de un servicio contra su voluntad, hace presumir un daño especial en el evento en que algo de esto les ocurra, a menos que logren demostrar que fue una negligencia de la víctima o alguna de las causales de justificación de la responsabilidad que nosotros ya conocemos. Pero yo creo que el Estado se somete a una responsabilidad en el evento en que a los médicos les ocurra algo durante la prestación del servicio en el marco de esta pandemia. Hay varias preguntas sobre la proporcionalidad que me parece importante porque yo creo que es una herramienta inevitable. Yo no sé si ustedes han visto que estas situaciones que yo he mostrado hoy son situaciones que están posiblemente, digamos, casi que obligadas a ser examinadas mediante criterios de proporcionalidad. La Corte Constitucional, no es ninguna novedad, ha utilizado la herramienta de la proporcionalidad para examinar medidas como esas intervenciones tan intensas en los derechos fundamentales, como lo que ocurre ahora aquí con el personal de la salud. Entonces, y adicionalmente, cuando se trata de dirimir un conflicto entre los intereses nacionales y los intereses locales o territoriales, también ha utilizado el esquema de la proporcionalidad al entender que se trata de situaciones difíciles, casos difíciles donde la Constitución prácticamente habla en diferentes formas, con distinto lenguaje, respaldando una cosa y la otra, y uno no puede hacer juicios de prevalencia en abstracto, sino que tiene que hacer juicios, que tiene que empezar a establecer o ponderar todo aquello que allí se presenta. Y entonces el examen de proporcionalidad se vuelve inevitable. Yo diría que para una disciplina como el derecho administrativo, la proporcionalidad es una herramienta que no debería de ser una novedad ni una excepcionalidad, sino que debe ser parte de la herramienta, de la caja de herramientas de los abogados, de los profesionales del derecho en este ámbito. Pues como lo dice un autor español, Daniel Sarmiento, el ámbito propio de los casos difíciles es el ámbito administrativo, porque hay una disputa muy fuerte entre las potestades públicas y los derechos ciudadanos. Todo lo que ponga en contra, todo lo que se toca con el Estado de alguna manera genera un ejercicio de poder y ese ejercicio de poder normalmente incide en derechos. Eso entonces supone cuestionar ese ejercicio de poder que se respalda en el derecho público en múltiples normas normalmente de competencia y normas que respaldan los derechos que son afectados en esos casos. Por eso la proporcionalidad es muy importante. Y la proporcionalidad es un procedimiento, es una metodología, es un derrotero. Llamarlo principio como tal no sería adecuado. Eso lo expresa el profesor Humberto Ávila, expresa, no llamemos al principio de proporcionalidad principio, porque pareciera ser un principio igual al de legalidad o al de igualdad. No, el principio de proporcionalidad es un principio formal para aplicar otras normas jurídicas. Y sobre eso,
pues hay muchos derroteros, hay algunas posiciones, hay aproximaciones y hay teorías muy interesantes como la de Robert Alexi, y hay otras mucho más pedagógicas como la que se encuentran en Carlos Bernal Pulido o Gloria María Lopera. La profesora nuestra de la facultad, la profesora Diana Arias, lo trabaja estupendamente, fundamentalmente en el campo penal. De ella he aprendido muchísimas cosas a este respecto. Y en sus textos, textos que pues si alguno está interesado puedo referenciarle, muestran de una manera muy pedagógica el modo como opera la proporcionalidad y la estructura argumentativa que ella implica para efectos de mostrar cómo ciertas normas deben prevalecer en los casos concretos sobre otros. Entonces, la proporcionalidad es una metodología que comprende varios juicios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Todos esos juicios tienen algo en común, y es que siempre exigen razones. ¿Cuál es la razón para? Y la razón siempre se le va a exigir a aquel que afecta el derecho fundamental, siempre. Es el que tendrá que estar argumentando, justificando, ofreciendo las razones para establecer la legitimidad de su actuación. Porque el derecho tiene, digamos, una propiedad, y es que el derecho tiene, digamos, el punto de partida de la protección, y el Estado es el que tiene que justificar la intervención. Eso es un poco la consecuencia de que la proporcionalidad pues sea una elaboración muy propia de los estados de derecho de tipo liberal, en el que de alguna manera se asume que el Estado nace como para proteger derechos y no para conculcarlos. Entonces, fundamentalmente, sobre la proporcionalidad creo que todos tenemos una tarea, y fundamentalmente quienes nos ocupamos del derecho público, una labor como de capacitación, una labor como de aprendizaje, porque esa herramienta, como lo han dicho algunos, es quizá la mejor herramienta que actualmente se tiene para determinar el alcance de los derechos fundamentales y el grado en que ellos pueden ser intervenidos por el Estado, independientemente de que ese Estado sea el legislador o que sea la administración. Bueno, pues en general son como algunas de las preguntas que se han manifestado allí. Lamento si posiblemente pase alguna, pero bueno, yo quedo como tranquilo, al menos pudiendo expresar lo que pensaba sobre esta crisis y la manera como el derecho administrativo puede aportar para su explicación y para su solución. Les agradezco mucho y que tengan muy buena tarde. Bueno, le agradecemos mucho al profesor Hernán Darío Vergara el habernos acompañado en el día de hoy y compartirnos sus apreciaciones sobre el papel que tiene el derecho administrativo en esta época de pandemia. Nosotros los invitamos a que ustedes sigan conectados a nuestras redes, que visiten nuestra página web derecho.uda.edu.co. Nuestros próximos eventos están programados para el próximo viernes. El próximo viernes en horas de la mañana empezamos con un ciclo de encuentros formativos sobre migración mixta. Estos ciclos tienen inscripción previa, se pueden inscribir en nuestra página derecho.uda.edu.co. Allí encuentran la programación de los ciclos formativos. Vamos a tener actividad cada 8 días los viernes de 9 a 12 del día por la plataforma Zoom con inscripción previa, como les decía. Y también el viernes en la tarde, a las 4 de la tarde, vamos a tener a la profesora Bernardita Pérez. Ese sí va a ser un Facebook Live. La profesora Bernardita nos va a hablar sobre dónde quedan los derechos fundamentales en el confinamiento. Entonces, esperamos que nos sigan acompañando en estas actividades que estamos preparando para todos y para todas. Que tengan una feliz tarde. Muchas gracias por la presencia. Gracias, profesor, de nuevo. Gracias.